Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Que Dios nos bendiga a todos y abra nuestro corazón y entendimiento para que su palabra sea semilla, que produzca fruto y el tiempo que compartimos aquí sea de provecho espiritual para todos. Me sorprende siempre que haya personas bautistas que se han ido de iglesias por la exigencia que las iglesias hacen del diezmo. En muchas iglesias hablar del diezmo es tan prohibido que les duele a los hermanos, y no les duele en el corazón, les duele en la billetera, ¿verdad? Se les hace mucho el 10%. 10% de las pensiones, 10% de los bajos salarios, 10% de los salarios regulares, 10% de sus ingresos. Eso es el diezmo. Y conozco, no un caso, varios casos de bautistas que se van a otras iglesias donde no exijan el diezmo. Y en los años que yo llevo de estar acá, creo que nunca hemos exigido a nadie el diezmo. Es más, si ustedes buscan en YouTube o en todas esas redes sociales que llaman, que de social no tienen nada, pero ustedes verán que está peor visto ahora el diezmo porque se supone que eso ha enriquecido a líderes y pastores religiosos. Nadie habla de bendiciones de Dios. Los críticos más acerbos, más acérrimos de las iglesias evangélicas enfatizan el diezmo como un obstáculo y piensan que los pastores son ricos y tienen casas y tienen carros. Bueno, hay algunos que otros sinvergüenza que sí, ¿verdad? Los conocemos. Pero esto de entrar al ministerio es cosa de cierto modo, de entrar a la conciencia de que donde menos ganancias puede haber en términos de dinero es en el ministerio. Entonces, en realidad, cuando desde la iglesia se pide dinero, no se pide para gastos banales y superfluos, se pide para lo que se considera el sostén de la obra, el trabajo misionero. Claro, hay algunas iglesias que hacen esto, han leído el Antiguo Testamento, donde dice que el pueblo sostenía a los levitas, que hacían trabajo sacerdotal, y entonces ahora interpretan que los diezmos son del pastor. Conozco iglesias que hacen eso, ¿verdad? Todos los diezmos son para el pastor, y lo que llaman ofrendas como algo separado, que no son diezmos, son para la iglesia. Aquí no hacemos eso. Aquí asignamos un aporte salarial para el pastor. Uno de esos que estudian la manera de ofrendar decía que el mejor salario de un pastor es tomar cuál es el salario mayor de un miembro y cuál es el salario menor de otro miembro, sumarlos y dividirlos y darle ese sueldo al pastor, la mitad, ¿verdad? Entre el que gana más y el que gana menos. A saber, porque como nunca les he preguntado cuánto ganan y pocas veces yo realmente les he dicho, hermano, usted no diezma. Bien, una de las cosas que con más facilidad podemos aprender en la vida cotidiana tiene que ver para algunos con las tremendas posibilidades que se abren cuando uno adopta una actitud de favorecer, privilegiar el dar más que el recibir. Algunos sostienen que es bueno ensayar en la vida alguna vez, no pedir nada, sino todo lo contrario, dar, ofrecer, porque lo otro, la otra actitud contraria es pedir, desear que te den, desear que te ofrezcan, en lugar de ofrecer. Muchos, por ejemplo, el mundo anda tan loco que hablan de los 15 minutos de publicidad, ¿verdad? O los 5 minutos de publicidad, o el segundo de publicidad, con tal de ser conocido. Por ejemplo, leí ayer que el asesino de John Lennon, el que mató a John Lennon en Nueva York, no tenía otra motivación más que ser famoso, por matar a alguien famoso. En la mañana se había ido a apostar a la puerta del apartamento de John Lennon y le pidió un autógrafo y le enseñó un libro
de colecciones de fotos de John Lennon y le dijo, mire, yo soy su fan, fírmeme aquí. Y John Lennon le firmó. Y todavía le preguntó, ¿puedo hacer algo más por ti? No, le dijo. Eso fue en la mañana. En la tarde llegó a esperarlo que entrara y ahí tenía la pistola y lo mató. Después cuando le preguntaron, ¿cuál es la causa? ¿Por qué mataste a John Lennon? Él decía, yo quiero ser famoso. Y la única posibilidad es matando a alguien famoso. Y el pobre, yo les aseguro que ustedes ni siquiera saben el nombre de él. O sea, al más de alguno de ustedes que sea fan de John Lennon, tal vez sabrá quién fue el asesino de él, ¿verdad? Pero de nada le sirvió y le quitó la vida al tal John Lennon. Esta semana también leí de un millonario, escritor de libros. Pues este señor se ha hecho rico, no por los libros, sino por sus negocios, pero escribe libros. Y él se llama James Altucher. Y esta semana anunció a través del periódico el New York Times que se ha despojado de casi todas sus posesiones, siendo millonario. Y que solo va a retener 15 cosas. La lista. Dice que él solo va a retener 2 pantalones, 2 camisas polo, 2 pares de zapatos, 2 camisetas, 2 calzoncillos, un cepillo de dientes, su iPad y una tablet. No quiere más. Porque dice, es que así no tengo que pensar en las cosas que tengo. Y voy a tener tiempo para explorar algo que no se compra, que no se puede obtener tan fácil como es el amor, la felicidad, la amistad, la curiosidad y las emociones que, siendo básicas, dice él, uno las puede recibir sin tener que pagar algo por ellas. Y darlas, pues es también gratificante y no te tienen que pagar porque lo des. Los títulos de sus libros son interesantes. Hay uno que se llama Fui ciego y ahora veo. Me recordó aquel himno, ¿verdad? Fui ciego y ahora veo. Otro libro se llama Escoja usted mismo. Un otro libro más que le ha dado mucha fortuna se llama Cómo ser la persona viva más suertuda. Lo interesante es que este hombre millonario 2 veces perdió la fortuna, totalmente, y 2 veces la recuperó. O sea, ¿qué tiene este tipo que cae en la pobreza de ser millonario y vuelve a levantarse? Dice que poniendo en práctica lo que él ha escrito. Bien, con todo, que uno puede maravillarse de un tipo como este, Altucher, no hay comparación con la viuda que dio 2 blancas en el templo. Su generosidad no es opacada por millonarios como James Altucher. La buena noticia que la Biblia nos da es que la historia de la salvación, de nuestra salvación, tiene a la base 2 palabras importantes, básicas. La palabra dar y la palabra donar. Tanto amó Dios al mundo que dio. Y San Juan hace énfasis en esa ofrenda de Dios, de su Hijo, para asegurar nuestra propia salvación. Es que la historia que cuenta la Biblia, que es la historia de la salvación, nos revela a todos el propósito de Dios de salvar a hombres y a mujeres de la fuerza del pecado, del poder del pecado. Salvarnos de la cadena de la culpa. Nos salva también de la condenación eterna, de la separación eterna de Dios. Todo por darnos a Cristo a favor de nosotros. La Biblia, como historia de la salvación, no es un libro de ciencia, ni la escribió un científico. Los autores eran gente como ustedes que se mueven por la fe. Eso no quiere decir que ustedes no usan la razón, el pensamiento, el entendimiento, el discernimiento, pero han agregado a su vida la actitud de fe. Y los que escribieron la Biblia, esta historia de la salvación, lo hacen con esa visión de fe. Y en esa visión de fe aparecen todos esos detalles a veces controversiales que la Biblia tiene.
De hecho, lo he dicho tantas veces, pero me encanta reafirmarlo, que de manera sencilla la Biblia puede contestar preguntas profundas, como es: ¿quién hizo todo esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué sentido tienen las relaciones entre los seres humanos? ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué se muere la gente? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué sufrimos? Y a la par uno puede también ir pensando en otras cosas. ¿Por qué no reina el amor, sino que también se presenta el odio? ¿Por qué no hay hermandad entre los seres humanos? En fin, esas son las preguntas que de manera sencilla, con su propia profundidad, la Biblia responde. Y quien lee y entiende la Biblia y encuentra respuestas a estas preguntas, ha encontrado a Dios, ha encontrado sentido para la vida. Porque aquel cantito, Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. El tesoro consiste en poder decirles a los seres humanos: ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de vivir? Y si uno puede contestar a eso, puede contestar a otras preguntas que se vuelven problemáticas, sobre todo cuando uno decide casarse con otra persona, hacer vida por el resto con otra persona. En otras palabras, esa es la historia de la salvación. Dios nos ha ofrecido alternativas frente al vacío, frente a la nada, frente a lo absurdo. Dios ofrece sentido. Esa es la historia que nos cuenta desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y por eso aparece un Dios creador, santo, providente, frente a unos seres humanos débiles, finitos, que se enferman, pecadores, que se mueren, pero que como criaturas de Dios necesitan encontrar rumbo seguro y descanso verdadero. Pero no termina la cosa ahí. También Dios diseñó que los seres humanos fueran co-creadores, colaboradores. Y por eso la ciencia ha ido progresando gracias a la inteligencia humana. Está dentro de los propósitos de Dios el mismo progreso. El hombre y la mujer fueron diseñados para hacer ese trabajo de colaboradores de Dios. Fueron diseñados para vivir en armonía. Pero la gran tragedia del Edén es la tentación del ser humano de ser autónomo, de gobernarse por sí mismo, ante sí mismo, y apartar a Dios de el ámbito de vida. Adán y Eva, los primeros padres, cuyos primeros hijos, Caín y Abel, nacieron ya en un ambiente trastornado. A mí me llama la atención eso, ¿verdad? Caín y Abel no nacen en la armonía y la paz del Edén. Nacen una vez que el ser humano es ser humano caído, que se ha rebelado contra Dios. Sin embargo, en la historia de la salvación, Dios decide, a pesar de la desobediencia humana, Dios decide mirarlo con misericordia, acompañarlo en la vida, seguir con él, atento a él. Y, consecuentemente, también así nace la necesidad humana de buscar la comunión con Dios. Los teólogos han dicho, ¿verdad?, que el ser humano vive la desnudez permanente de querer ser vestido de Dios desde el Edén, porque está diseñado para ser imagen de Dios. Claro, cuando vivimos en países como el nuestro, donde buen porcentaje de la población ha optado por ser criminales, está aquí un poquito bosquejado en la historia de Caín y de Abel. Pero eso no quita que el ser humano intente entonces, separado de Dios, su propia búsqueda, con su propia fuerza, de alcanzar a Dios, de restablecer la comunión con Dios, de reengancharse de nuevo a la mano de Dios. Y así me parece que han surgido las religiones y los cultos.
La fe que la Biblia muestra el camino único para encontrarse verdaderamente con Dios. Pero los pueblos contemporáneos al pueblo de Israel encontraron otros caminos. Hoy nosotros los llamamos caminos de idolatría. Por esa sed de Dios que el ser humano no puede colmar, va buscando crearse sus propios dioses, sus propios ídolos. Y casi todas las culturas, en sus cultos, en sus sacerdotes, en sus ídolos, reflejan el hambre humana por alcanzar a Dios. Así nacen oraciones, así nacen cantos, ceremonias, sacrificios. Y así nacen también el oficio de sacerdotes, de chamanes, de brujos, de santeros, de gurúes, de curanderos, que se ponen como mediadores entre la divinidad o el ídolo y el pueblo necesitado. Por eso es interesante este relato de pocas palabras en Génesis, porque a mí me da la impresión que Caín no nació para ser criminal. No estaba en el diseño que Caín fuera asesino de su hermano. Todo lo contrario. Incluso parece Caín más privilegiado que Abel. Porque de Caín por lo menos dice que cuando Eva dio a luz a Caín, dijo: he adquirido de Dios un varón. Qué bonito, ¿verdad? La madre dice: he ganado de Dios un varón. Y le puso el nombre de Caín, ella misma. El pobre Abel, ni se dice nada. En familia grande siempre se habla del síndrome del hijo del medio, ¿verdad? Yo no sé, pero yo soy de familia grande y no capté, como era el segundo, no capté eso. Pero que el niño que nace en medio de toda una pandilla de hermanos recibe menos atención, menos cariño, menos celebraciones, etc. No sé si será cierto, pero así dicen. En este caso Abel parece, no se dice nada de él. De Caín sí se dice: este es un regalo de Dios. Pero de Abel, nada. Eso me hace pensar a mí que el diseño de Caín era como el diseño de todo ser humano, un regalo de Dios, un don de Dios. Claro, en la historia que Génesis cuenta, ya explicaba yo en la escuela bíblica, ¿por qué a Dios no le agradó la ofrenda que dio Caín? Caín era primogénito. Ahí hay una sospecha interesante, una sospecha bíblica, porque en la ley de Moisés años más tarde se va a privilegiar el nacimiento de los primogénitos. Quizás eso insinúa cuando dice: este lo he adquirido de Dios. Ya hay una insinuación del privilegio que tenía ser el primer hijo, el que abre vientre, y si es varón, mejor, según la Biblia. Pero Abel era ganadero, pastor de ovejas, mientras Caín escoge ser agricultor. Lo que explicaba yo en la clase de escuela bíblica es que a lo mejor aquí lo que hay es una memoria de la historia de un Israel de tiempos antiguos. Fue una etapa de la vida del pueblo de Israel cuando fueron nómadas y pastores, deambulando por desiertos en búsqueda de agua y de pastos escasos. Pero cuando el pueblo se asentó, probablemente en la tierra prometida, ya no tenía necesidad de andar vagando. Ahora se asienta y empieza a sembrar, tiene semillas para sembrar y se acomoda. Algo quizás aquí de esta rivalidad entre agricultores y pastores. El caso es que los profetas, por ejemplo, cuando soñaban con un nuevo Israel frente al Israel desobediente, veían al pueblo en el momento en que el pueblo era vagabundo en el desierto. De ahí se privilegió entonces la visión de un pueblo más pastoril y no tanto un pueblo agrícola. A saber si hay hasta eso en esto que a Dios le agradó más las ovejas que los frutos de la tierra. Creo que no. Creo que el problema no era un problema de ofrendas, como no es problema de billetes, como no es problema de dólares ni de cantidades. El problema es de actitudes. Para los profetas, cuando Israel se asienta en ciudades y vive de la agricultura, entra en la tentación de la idolatría.
imitando cultos de otros pueblos, cananeos, como Astarte, por ejemplo, el culto a Astarte, que tiene que ver con la fertilidad, que tenía cosas tan de mal gusto, como que para darle fertilidad a la tierra se tenían relaciones sexuales al pie de un árbol. Por eso entonces los profetas ponen la visión más en esta época pastoril. Jehová es mi pastor, dijo el poeta de los Salmos. Entonces, en conclusión, parece que las poblaciones sedentarias tenían la tendencia a ser más corruptas. El pueblo se corrompía más cuando estaba sedentario que cuando dependía de la mera providencia de Dios. El hecho de trabajar la tierra y obtener frutos lo podía hacer autosubsistente. Y de ahí la tentación de decir, bueno, yo me gano lo que yo trabajo. Pero cuando el pueblo está en el desierto, donde no se siembra, donde no llueve, donde no hay pastos, donde el agua es escasa, allá la sobrevivencia depende de la dependencia de Dios. No es casualidad que el maná parece que cayó del cielo por 40 años. Dios alimentando directamente al pueblo. Por eso los profetas entonces se crispan por la desobediencia cuando el pueblo estaba más estacionado. Quizás hay algo de eso en esto de las ofrendas. Pero lo que yo sostengo en este momento es que era cuestión de actitudes. Cuando usted se pregunta, ¿cómo es que nacen los sacrificios de animalitos? Nacen un poco en esa necesidad de agradar a Dios. Pero la historia demostró que por más sacrificio que un ser humano hiciera sacrificando palomas o animalitos, muchas veces salieron de las ceremonias de purificación tan vacíos como llegaron, tan culpables como eran. Es decir, que la participación en el culto de sacrificio no les dio la absolución de pecados que buscaban. En algunos casos hasta llegaron, por ejemplo, el día de la expiación, se cogía un carnero y los pecados del pueblo, el sacerdote los trasladaba sobre la cabeza de la bestia y esa bestia era llevada al desierto. Y en ese acto metafórico daba la impresión que la bestia se llevaba los pecados del pueblo al desierto, porque el desierto también era habitación de los demonios. Así que estas cosas están aquí en Génesis y en resumidas cuentas son dos modelos, dos actitudes para encontrarse con Dios. La cosa más importante que afirma el libro de Hebreos es la actitud de fe, cosa que no vemos en Génesis. Cuando más tarde se hace esta lectura, han pasado varios siglos y el escritor de Hebreos dice, por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín y muerto aún, todavía su sangre habla por él. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para empezar, la misma Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, las actitudes de un cristiano, de un creyente, tienen como raíz la fe. Por eso un narcotraficante o un millonario no pueden donar. Un millonario se puede dar el lujo. Warren Buffett, creo que en ese momento era más rico que Bill Gates, ¿verdad? Y estaban por ahí. Uno era el tercero y otro era el segundo millonario más grande. Y el Warren Buffett vivía en la misma casa que había comprado en 1974, que le había costado $13,600. Y a Bill Gates le sorprende porque vive en la misma casa y usa el mismo carro viejo. Creo que Warren Buffett, el que acaba de confesar que tiene cáncer de próstata, y ya decidió que toda su fortuna se la va a donar a la fundación de Bill y Melinda Gates. El tal Bill Gates, millonario también, ya no se dedica a administrar su empresa. Ha decidido dedicar el 70% de su tiempo a la fundación que se encarga de apoyar programas de salud por todo el mundo, programas para pobres en todo el mundo. Entonces, Warren Buffett decide que toda su fortuna le quede a la fundación Bill Gates, y Bill Gates, a su vez, creo que el 90% está dedicado a obras en África y en países más pobres. Altruismo, filantropía.
Pero para el creyente, la actitud no es ni de altruismo ni filantropía, es mucho más. Por eso para mí el énfasis del diezmo a veces hasta puede ser mezquino. Porque a la luz del Nuevo Testamento, el llamado de Dios no es a que usted dé el 10% de sus ingresos. El llamado de Dios es a entregar la vida. Mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Ese himno a mí me desafió tantas veces en mi juventud. Y siempre sentí que era deudor. Que jamás podría pagarle a Dios la obra que Él había hecho en mi vida y en el resto del mundo. Así que para el escritor de Hebreos, lo que hizo Abel fue cuestión de fe. Y la fe, estoy diciendo que es raíz de todas las buenas actitudes. Por lo tanto, si un creyente se mueve por la fe, sus actitudes serán otras. El capítulo 12 de Romanos que leímos hoy se queda pequeño frente a las exigencias para un cristiano. Y dice tantas cosas, porque dice, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Con que le cuesta darle de comer uno a los amigos, cuanto más a los enemigos, ¿verdad? Yo quisiera llevármelos a todos a almorzar hoy, pero todos son mis amigos, ¿verdad? Pero, y ahora si fueran mis enemigos. A ver. Ahí está, Romanos 12 también. Así que no es asunto de cantidad, queridos hermanos, sino la pregunta es ¿con qué actitud usted da? Y sepa que siempre que da, queda deudor. Porque no se puede comparar en dinero ni en posesiones materiales la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Al ponerle sentido a la vida. Al permitirnos mirar la vida con otros ojos. Al poder distinguir el mal en que nos movemos y no caer en la tentación. Tanta sabiduría que hay en la Biblia. Otra cosa que recuerdo yo del Evangelio, hasta Jesús, ¿verdad? Si traes tu presente al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu presente en el altar, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Me cae simpático porque no rechaza la ofrenda, ¿verdad? Déjala ahí, ¿verdad? Pero ve y reconcíliate con tu hermano. Porque si no te reconcilias, lo que dejas ahí no vale. No tiene valor. Porque lo que cuenta es la actitud del corazón. Caín fue enfrentado por Dios. Antes de que se convierta en asesino, Dios viene a advertirle: tus actitudes andan mal. Y andan tan mal que se te notan en la cara. ¿Se ha fijado que la cara es el escenario que muestra lo que hay adentro? Por lo menos a partir de aquí se empieza a ver. ¿Por qué ha demudado tu semblante? ¿Y por qué tu ceño, el ceño, ¿verdad?, está fruncido? Si haces el bien, bienaventurado. Pero si no, si estás pensando hacer lo que estás pensando, vas a caer. Pero tienes chance, no lo hagas. Pero Caín no escuchó la voz de Dios. Voz de Dios que no era otra cosa que la voz de la conciencia personal. Porque gracias a Dios, aún a veces los que no conocen a Dios, los que no creen a Dios, tienen conciencia y pueden meditar. Y por eso cuando se convierten en asesinos, lo hacen con su propia conciencia, como este caso de este muchacho, ¿verdad? El asesino de John Lennon como 5 veces ha pedido indultos diciendo: miren, me he portado bien, ya llevo 30 años en la cárcel, quisiera salir. Y lo evalúan los carceleros y dicen: no, este es un peligro para la sociedad, esto es un psicópata. No se ha compuesto, sigue siendo el mismo. Porque la motivación fue exactamente coger fama asesinando a un famoso. Bueno, el Evangelio diría que un ser humano, por perdido que sea, puede cambiar. Puede ser transformado por la gracia y el poder de Dios. Mientras Caín opta por el crimen, rechaza la fraternidad, rechaza la voz de Dios, Abel quizá ni siquiera tuvo tiempo de encomendarse a Dios al morir, porque fue engañado por su hermano para ir al campo. Él pensaba que iban a un picnic, a una comida en el monte, y no regresó.
Pero lo que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo rescatan es que la sangre derramada en la tierra clama. En un caso dice por venganza, la venganza de Dios. El Goel que nos hablaba el hermano Luis el otro día. Es decir, sangre inocente que necesita ser rescatada, ser salvada. Pero yo creo que hay algo más ahí. Caín no hizo caso de las palabras de Dios, llenas de benevolencia, de comprensión para un hombre que ya se estaba hundiendo en la lucha interna y a punto de vencerlo a él mismo. ¿Por qué andas cabizbajo? ¿No es verdad que si obraras bien, andarías erguido? Que si no obras bien, el pecado ya te va a asaltar, está a la puerta. Pues el pecado ya siente apego a ti. Miren qué interesante esa frase. Esa es la conciencia que el ser humano debe tener. El pecado siempre busca apego a nosotros. Y nuestra lucha es despojarnos de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Caín, con su complejo de amargura y de derrota, optó por matar a su hermano. Como no quiso ir, tomó la decisión por lo peor. También podemos hablar de Dios en esto. Las amorosas y pacientes actitudes de Dios. La aceptación de la ofrenda diferente. No por lo que las ofrendas eran en valor, sino porque la actitud de Dios mira la actitud del que da. Y Dios vio que el corazón de Caín no andaba bien. Y por lo tanto la ofrenda era espuria. El salmista diría después: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Esa voz de Dios advertía a Caín que podía todavía volverse orgulloso de sus hechos, de sus acciones, pero que tenía que tener cuidado porque la tentación estaba a punto de asaltarlo. Pero no quiso escuchar a Dios y no tardó en matar a su hermano. Creo yo que Dios miró el corazón de Caín con el corazón de Abel. Dios miró las actitudes y vio que eran diferentes. Y acepta la ofrenda de aquel que con actitud de humillación, de humildad sincera, se acerca a Dios. Pero se destaca la misericordia, la benevolencia de un Dios providente, de un Dios dispuesto a perdonar al pecador que se arrepiente, de un Dios que conoce las debilidades humanas, no las mira con ojos de castigo, porque da la oportunidad de reconciliarse con Él. Pero como decíamos el otro día, esa visión de Dios no es permanente, porque llega el día también en que Dios no será el Padre amoroso, sino el juez implacable, que demandará de nosotros como la sangre de Abel clama por venganza desde la tierra. Cierro con esto de que Caín habla aún después de muerto. Se refiere a la actitud. Muere Caín honrando a Dios. Hasta el último segundo de su existencia, su actitud es de honra a Dios. Y por eso su muerte es un discurso enorme de las actitudes aceptables delante de Dios. Si usted lo piensa bien, se dará cuenta que Abel no vivió mucho. Murió joven. Y eso sí es sorprendente. Muriendo joven, a través de los siglos, su testimonio todavía habla por él. Como lo de los mártires. Testimonio de mártir. La historia de la salvación, queridos hermanos, la historia de nuestra salvación tiene a la base 3 o 5 letras. Dar o donar. Porque Dios dio a su Hijo, somos salvos. Porque Cristo dio su vida, somos salvos. Porque el Espíritu Santo nos ha sido dado, podemos permanecer santos delante de Dios, fieles delante de Dios. Por muy generosos que pretendamos ser, no hay dinero, posesiones, que puedan pagar el regalo más costoso de Dios, que es el regalo de nuestra propia salvación y la salvación del mundo entero. Con razón y derecho, el salmista dice, en palabras de Dios: dame, hijo mío, tu corazón. Así que, hermanos y hermanas, no tropiecen en la libertad que usted tiene para dar el diezmo o no. Porque lo que Dios espera, más bien, no es el 10%. Dios espera que nos despojemos de todo peso que nos asedia
y que nos impide caminar o correr la carrera de la vida cristiana. Por eso somos llamados a entregar nuestra vida a Cristo, sin retaseos y sin reticencias, sin dejar reservado nada. Somos llamados a entregarlo todo. Sepa que no hay excusa para no dar a Dios por gratitud. No se trata de comprar nuestra salvación o de pagar nuestra salvación. En el buen sentido, el ofrendar supone dar para que otros también conozcan el Evangelio. Y la mezquindad de muchos puede ser porque realmente no disfrutan nada de la salvación, porque no captan el amor de Dios, porque no han captado el nuevo sentido que la vida tiene al conocer personalmente a Cristo. Entonces se les hace duro, les cuesta. Y frente a eso, no es su dinero, no es su billetera, es su vida la que Dios quiere. La entrega diaria, personal. Y muchos de ustedes son testimonio vivo de que lo han hecho por años y aquí están. Pero quizás haya otros que nunca se han confrontado con la necesidad de presentarse delante de Dios y mirar su vida como que ajena a Dios o como llamado a hacer ofrenda de Dios. San Pablo en el capítulo 12 de los Romanos piensa que la vida de cada cristiano es sacrificio puesto en el altar, culto racional, inteligente, que se traduce en servicio y en práctica evangélica en el mundo. Así que, hermanos, no se vuelvan detractores del diezmo. No busque apoyos bíblicos para no diezmar. Y yo, si algo celebro es que nosotros no tengamos tesoros. Jesús lo dijo, no hagáis tesoros en la tierra porque se corrompen, se acaban, se arruinan. Y hemos comprobado que siempre ha habido en la casa del Señor, tal como dice Malaquías. Que Dios los bendiga, que les dé trabajo, que les abunde el dinero, que lo administren bien y que no se olviden que lo que usted ofrenda aquí es para que otros conozcan a Cristo. Que Dios mueva su corazón. Amén.